Comenzamos de inmediato con nuestro primer invitado, el editorial después, el ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy contento, Buenos Chema. días. Muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que, bueno, tú conoces la administración pública, de alguna manera, has estado en la presidencia del Consejo de Ministros también, has estado en justicia, etcétera, pero el sector trabajo tiene que enfrentarse a una maraña de trabajos que hay en la administración pública, que no se sabe ni cuántos trabajadores hay, ni qué regímenes hay, y cada vez que se intenta reglamentar esto o codificar esto, siempre los intereses se oponen. ¿Cómo está viviendo este panorama? Efectivamente, Chema, un buenos días a ti y a todos Gracias, los que nos están viendo y siguiendo en la señal. Efectivamente, pues yo también he estado antes en trabajo. He sido secretario general del ministerio y he sido viceministro encargado. Entonces he llegado a una cartera que ya conocía y esa es una ventaja porque me permitió casi de inmediato tomar acciones, tomar control del sector, dar un impulso especial, como que me lo debía y lo tenía en el pendiente y se dio la oportunidad. Entonces estamos poniendo todo nuestro empeño para trabajar ordenadamente en las líneas que demanda esta especial política pública del trabajo. Efectivamente, la sobrelegislación laboral, sobrelegislación laboral ha hecho pues de que tengamos una serie de regímenes, ¿no es cierto?, que muchas veces contradictorios unos con otros, Sí. ¿no es cierto?, creados en base también al populismo legislativo, Sí, claro. ¿no es cierto?, al oportunismo o a la acción, digamos, de una serie de gobiernos que han ido pues generando un clima que no es el más oportuno quizás para el desarrollo de la inversión privada, para el desarrollo de un empleo decente. Pero es la realidad y sobre ello tenemos que actuar, trabajar y tener una visión de futuro. Una muestra de lo que tú acabas de decir se ha producido con este incidente de los famosos consultores, asesores, o no sé cómo llamarlos, del Ministerio de Educación. Sí, en realidad muchos ministerios que tienen alta especialización demandan efectivamente pues contratar para cuestiones muy específicas a consultores, pero el sistema tiende a pervertirse y eso es lo que ha ocurrido. No es un tema de ahorita, ¿no? Es un tema de mucho tiempo atrás que se ha ido incubando, se ha ido desarrollando, se ha ido incrementando. Se ha sido permisivo muchas veces con las políticas para aplicar a quienes debía contratarse bajo este sistema y a quienes no, porque obviamente la categoría consultor es una categoría pues de alta especialización, ¿no? Pero sin embargo aquí hemos visto casos en los cuales se ha hecho un uso no adecuado del fondo público. Porque yo me imagino que para que un ministerio o un ministro tenga que consultar contratar a un consultor, etcétera, tiene que ser pues un tema muy específico. Evidentemente. Por ejemplo, ¿cuándo se podría justificar la contratación de un consultor? ¿En qué tema, por ejemplo? A ver, por ejemplo, el Perú está hace buen tiempo ya intentando entrar al OCDE, ¿Sí? ¿cierto? Entonces, para eso se tiene que generar una serie de condiciones en que el Estado pueda calzar dentro de los requerimientos que pide la OCDE. Sí. ¿Cuántos especialistas tiene el Perú para generar actividades que tengan que ver con las correcciones dentro del Estado para que podamos acceder a las condiciones que nos pone la OCDE? Muy pocos. Entonces, esa gente es valiosa, esa gente es experimentada, merecería ingresar al Estado, pero obviamente nadie le va a pagar lo que merecen. Entonces se utiliza ese nivel de consultoría. Ahí se aplica y es temporal, no es permanente. Es temporal, por ejemplo, ¿de cuántos meses puede durar una consultoría? Bueno, en el proceso del OCDE me parece que son varios años, ¿no? Que tiene de acuerdo. Pero en lo inmediato nosotros damos, producto precisamente del periodo de gobierno que acabamos de cerrar, ahora es necesario poner acelerador más bien. Sí. Entonces necesitamos más especialistas que nos ayuden a guiar. Y yo creo que ahí Cancillería está en ese esfuerzo. Está en ese esfuerzo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo supongo que si yo soy ministro de Educación, no le puedo pedir pues, a un consultor especializado, hazme un informe sobre la realidad de la educación en el Perú. No, eso es demasiado vago, no sería, no es específico, no calzaría dentro de una consultoría. Tendría que ser una cuestión muy específica, por ejemplo, impacto de las tecnologías, ¿no?, en el procedimiento de aprendizaje de las zonas rurales del Perú. De la zona rural. Claro, una cosa bien detallada. Inteligencia artificial para tal cosa. Claro, o sea, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo y aquí todavía no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ayer estuve hablando con dos personas acá sobre eso. Este es un desafío que no estamos afrontando, estamos discutiendo cosas menores todavía. Y va a todo nivel, Chema.
va a todo nivel. Realmente estamos viviendo una revolución dentro de la revolución. Y esto es muy acelerado, ¿no? Sí, porque muy rápido. Es tan vertiginoso realmente porque la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, por ejemplo, sí, todavía nadie la está explorando. Exactamente. ¿Verdad? Entonces hacer camino al andar. Este punto me parece muy interesante. ¿Qué significaría aplicar esa IA o esa AI a la administración pública, por ejemplo? En principio nos ahorraría seguramente mucho tiempo de interrogantes e incertidumbres, ¿no es cierto? Porque la inteligencia artificial lo que hace es colectar toda la información que existe, ¿no? Y plantear respuestas a preguntas determinadas, condicionadas. Es lo que hace mucho tiempo se hablaba también de el uso de las máquinas para el cambio decisional. Claro, ¿no? Porque claro, finalmente, ¿qué hace un gestor público? Decide, ¿no es cierto? Y la decisión es lo más difícil que existe. Muchos lo hacen sobre elementos subjetivos. Sí, claro. Muy pocos sobre elementos objetivos. ¿Esa inteligencia artificial va a recortar chamba de la gente? Sí, va a recortar chamba de la gente. No seamos alarmistas, no es que va a recortar, va a transformar la forma en la cual la gente trabaja. Okay. Es los llamados, por ejemplo, mira, en el ministerio una de las cosas que queremos hacer es crear una dirección de prospectiva laboral. Okay. Es decir, lo que hay hoy no va a servir y no va a servir para el futuro. Porque el futuro es cambiante. Entonces tenemos que proyectar cuáles son los empleos que en el futuro se van a demandar. Porque hoy ya tiene que haber gente preparándose para eso. Yo siempre cuento esta anécdota y me vas a permitir hacerla también aquí. Sí. Cuando mi generación salía del colegio y se divertía, ¿no es cierto? Agarraba sus monedas y se iba a un aparato que era del tamaño de un refrigerador con una pantalla en blanco y negro, metías tu moneda y jugabas el famoso pinball. El pinball. ¿Correcto? Las generaciones posteriores ya no tenían que ir a hacer eso, sino que lo tenían en la casa, sí, con el Atari o el Nintendo, y lo conectaban al televisor y igualito jugaban con una pantalla en blanco y negro y después a colores. Esas dos generaciones son las que dejaron la máquina de escribir que tanto queríamos, ¿no es cierto? Y entraron a los primeros ordenadores. Ya tenían un aprestamiento lúdico para después saltar al aprestamiento laboral. O sea, el juego los había entrenado. Así es. Y mucha gente que no pasó por esas generaciones sufrió cuando tuvo que sentarse frente a una computadora. Y tú me estás hablando de tu generación, te acordaré lo siguiente. Cuando mi generación quería divertirse, agarraba una moneda y con la moneda hacía un hueco en la tierra para tirar las bolitas. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué ocurre hoy? ¿No? Vemos a estos chicos, a estos niños que están en casa con sus PlayStation 5 o 6, no sé cuál, y están conectados y están jugando. Y tú dices, bueno, ese niño está perdiendo el tiempo, no está leyendo, no está estudiando, pero no es así. No estamos viendo la realidad. Está interconectado con otros chicos o con otras personas alrededor del mundo y está jugando. Eso es algo. Esos, cuando crezcan, cuando tengan la edad laboral, pasen a la PEA, ¿qué va a pasar con ellos? Van a estar capacitados para ser trabajadores en cualquier parte del mundo de una empresa que esté en cualquier parte del mundo. Esos son los nuevos empleos. Los empleos que tienen que ver con el teletrabajo que precisamente en próximas horas vamos a estar reglamentándolo. ¿Cómo va a ser eso? Claro, hay una ley del teletrabajo que ya existe, pero se necesita desarrollar y especificar cómo es que tiene que interactuar ese nuevo modelo de trabajador, ¿no? A través de tecnologías, a través de virtualidad. Muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden, no tanto en el sector privado, sino más bien en el sector público. Entonces hay que, sobre esta nueva realidad, establecer reglas básicas para que los teletrabajadores tengan derechos también, pero también los empleadores de los teletrabajadores también tengan un margen de poder interactuar. Son nuevas realidades que van cambiando día con día y esos lamentablemente no son temas de la agenda pública. No, bueno, los políticos en primer lugar, primero no conocen esto y segundo, aunque lo conozcan, no lo van a discutir porque posiblemente van a pensar que no les da votos. Entonces ahí tenemos un desfase entre lo que es la realidad cambiante, la vanguardia tecnológica y lo que es una política que está todavía en el siglo XIX. O sea, exacto, tenemos un gap de 200 años. Sí, y lo que necesitamos es un shock de futuro. Tenemos que visualizar el futuro para convertirnos en un país competitivo. Claro, ¿cómo lo hacemos en un país en el que estamos todos envueltos? Ya hablaremos también sobre esto, en conflictos sociales, en privilegios de todo tipo que los políticos no quieren. Por ejemplo,
esto que se está gestando con motivo del adelanto electoral es una cosa terrible. No sé cómo lo están viendo ustedes en el gobierno, pero ustedes se la han jugado presentando un proyecto concreto que vámonos a las elecciones en el año 24 para que haya tiempo de hacer ciertas reformas y aparentemente ser el camino, pero después varios han tirado para atrás. Claro, lo que pasa es que la clase política muchas veces tiene estas discordancias sobre temas que deberían ser de unidad nacional. Yo creo que falta una comprensión de la realidad y también una posición de vanguardia frente al tema. Finalmente, la democracia tiene que seguir. No se puede ceder ante la violencia como parte de una estrategia de chantaje que afecte a la economía, que afecte a la productividad del país, a la laboricidad del país. No podemos tener esas condiciones. Yo creo que es un punto de reflexión y en este momento es el Congreso de la República a quien debe tomar esa decisión. Si lo hará o no, tenemos que respetar igual las instancias porque es parte de la representación. El otro día te veí en una entrevista que te hacían entrando al Congreso, te vi muy correcto, quizás demasiado correcto con el Congreso, porque decía, bueno, dependerá del Congreso y lo que decía el Congreso será lo que hagamos nosotros. Es que legalmente es correcto, pero es correcto, quizás el Congreso se está durmiendo un poco o no. ¿Cómo lo ves? Nosotros hemos hablado, yo particularmente tengo bastante contacto con algunos congresistas que forman parte precisamente de la Comisión de Trabajo y la voluntad existe, o sea, la conciencia del problema existe. Pero el Congreso, y yo también he trabajado en el Congreso algunos años, conozco también esa realidad, entonces avanza un poco más lento, ¿no? Finalmente no hay la decisión de uno, son 130 personas que tienen que ponerse de acuerdo y llegar a un consenso que permita hacerlo. Sí, claro, es difícil y además con la fragmentación política más aún. La fragmentación política es esto terrible. Pero bajo ningún sentido eso debería dar paso pues a la bravata, ¿no es cierto? Al anarquismo, a las posiciones que van por fuera y lo que están haciendo es en el fondo debilitar un sistema democrático que es funcional a los intereses del país. Efectivamente. ¿Cómo están evaluando la cuestión de las movilizaciones? Porque claro, la prensa inclusive ha incurrido en el siguiente error, yo lo he dicho acá a mis colegas, manifestaciones sociales, que no son manifestaciones. Manifestación social puede ser cuando el sindicato X viene acá pidiendo un aumento, entiendo perfectamente eso. Chema, nosotros... Pero los otros son actos de violencia pura. Violencia. Claro, nosotros desde el principio pusimos énfasis en que teníamos que hablar con nuestros gremios sindicales, ¿no es cierto?, representativos, de una agenda laboral para la paz social. La agenda política... La presidenta prematuramente quizás se reunió con la CGTP en un momento, ¿no? Sí, pero está muy bien, hay que reunirse con todo el mundo que quiera reunirse con uno. Ya. Yo no le tengo problemas a eso. Ya. Pero el asunto está de que, ¿para qué nos reunimos? Sí. ¿Sobre qué vamos a conversar? Si yo te digo, Chema, vamos a conversar, pero ¿sabes qué? La condición número uno es que dejes el asiento donde estás y me dejes a mí estar ahí. Sí, claro, no tiene sentido, no hay fórmula que nos lleve a un acuerdo futuro, ¿verdad? Entonces, nosotros también hemos sido claros en marcar esa línea. Si habían gremios sindicales que pedían la renuncia de la presidenta, el adelanto de elecciones, la asamblea constituyente, nosotros lo único que les hemos pedido es que prioricen los temas que le interesan a los agremiados de sus propios sindicatos, que es los temas del empleo, los temas de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero eso no ha ocurrido en todos los casos. Algunas confederaciones sí han aceptado esta propuesta, hemos avanzado en muy buenos puntos, lo seguiremos haciendo y esperamos que los demás reflexionen. Porque mucha gente dice, hay que dialogar, el problema es sobre qué puntos dialogas. Yo dialogo para negociar un pliego de reclamos o lo que sea, me parece muy bien, o una minera que no se porta bien, pero... ¿Vas a negociar que tú salías el poder? Claro, no es el cierre del Congreso. No es necesariamente ese el punto, ¿no? Ese es el problema. Y nos hemos acostumbrado a eso, lamentablemente. O sea, estamos viviendo una serie cíclica de fenómenos que nos hacen, pues, tener presidentes presos, presidentes salientes, y entonces no le damos estabilidad a la democracia. Aunque esto hablo de toreo, se está resistiendo. Porque ha habido un recurso que ha presentado que está prolongando su día. Pero ahí viene el tema de la conflictividad. Es un país absolutamente conflictivo, pero sin un horizonte. Me da la impresión, no sé si estoy hablando
me estoy adelantando demasiado, de que esta presión está bajando en parte porque no tenía un horizonte, porque tú no puedes hacer una movilización para pedir que cierren el Congreso. ¿A quién se lo está pidiendo? A la Virgen Candelaria, algo parecido. Claro, evidentemente nosotros lo que sí hemos hecho ha sido no perder la perspectiva de que el diálogo tenía que ponerse por delante. Un diálogo propositivo. Y en ese diálogo hemos encontrado a cientos de alcaldes, a muchos gobernadores regionales dispuestos a avanzar en esa línea de coordinación. Sí. Felizmente ha sido así. Sí. Bueno, me parece que tenemos poco tiempo ya. ¿Sí? ¿Tan poco tiempo? ¿Tan rápido pasa esto? Así pasa cuando pasa. Pero no puede ser, pues, esto. ¿Cómo es posible que hagamos esto? Nos podemos quedar si quiere un ratito más. Quédate un mes más porque esto... No, porque yo te agradezco, me he sentido muy bien en la entrevista. Está empezando. Oye, me dice que te pregunte sobre el sector laboral, por supuesto. Tú eres sí, claro que sí. Tengo que preguntar sobre el sector laboral. ¿Cómo no vamos a preocuparnos por el sector laboral? ¿Cómo mira la gente o mucha gente al ministro de Trabajo? Tiene que dar empleo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mide la eficacia del ministro de Trabajo? ¿Cuántos puestos más de trabajo hay? Etcétera, etcétera. ¿Qué respondes ante eso? No, un ministro de Trabajo lo que tiene que hacer es coordinar que existan condiciones razonables, sí, ¿no es cierto?, para que exista generación de empleo. Claro. Y el generador de empleo no es el Estado, es el promotor de las políticas públicas, pero la empresa privada, la actividad privada es la que solventa la mayor cantidad de empleo productivo y que tiene precisamente que adecuarse. Por eso nosotros estamos empeñados en que este diálogo sea la primacía, ¿no? Aquellos que no quieren hablar con nosotros, lamentablemente, no los podemos esperar siempre. Y un gobierno, si hay algo que hacer, es seguir haciendo y gestionando. No somos un gobierno de piloto automático, no estamos detenidos esperando a ver que caigan las papayas. Lamentablemente nos hemos creído en la teoría del piloto automático. No, Alfonso. No, aquí tenemos que tener no se preocupe, manos en el timón. Que hagan lo que hagan, porque la economía va a funcionar sola, como si fuese ya, ¿cómo se llama? Inteligencia. Hemos abusado de ese recurso, lamentablemente. De todas maneras, están haciendo ustedes una feria del empleo. Sí, las ferias del empleo son unas actividades potentes que venimos haciendo a lo largo del país con apoyo de la... En Lima Metropolitana, a través de la Dirección Regional de Lima Metropolitana de Trabajo y Promoción del Empleo. Primaguas, que ha sido pues multitudinaria, con una alegría de la gente de recuperar calles, de encontrarse con los servicios públicos que brinda este ministerio. También hemos estado en San Miguel, ¿no es cierto? Y la próxima semana vamos a estar en San Juan de Miraflores, donde va a haber una bolsa de empleo, gracias a la actividad privada, de 2.000 vacantes. Así que 2.000 vacantes. Claro, las propias empresas ofrecen sus servicios de empleo a través de este canal tan importante y además tiene otras personas la posibilidad de dirigirse y visitar los distintos stands de los servicios que ofrece el ministerio, como el registro único, ¿no es cierto?, laboral, y otras, salud, nos acompaña también Sunafil, un poco para informar todo lo que hacemos en el sector, que es un sector chiquito pero activo. Chiquito pero activo, bueno, pero con una gran responsabilidad. ¿Cómo la ves a la presidenta? ¿Cómo está de ánimo la presidenta? Nuestra presidenta está todos los días dirigiendo el país, está conduciendo, viajando, activando, muy pendiente de las políticas públicas y siempre coordinando con sus ministros de que exista gestión. ¿Se siente la presidenta y ustedes como gobierno de alguna manera hostigados por las denuncias estas o las investigaciones sobre, me parece una cosa tan traída en los pelos, esto del genocidio, por ejemplo? A mí me parece una exageración esto, extremo. Yo hice un reportaje sobre el genocidio en Ruanda, eso es un genocidio, pero llamarle genocidio a esto que ha pasado acá me parece una exageración. Pero de todas maneras, ahí están las cosas. Yo creo que parte de la función pública es aceptar, digamos, que las reglas del juego a veces te llevan a enfrentar este tipo de circunstancias. Depende ya de la madurez con la que se haga, con la sobriedad y tranquilidad con la que se responda a cualquier tipo de investigación. Yo creo que el sistema tiene que seguir funcionando y si hay alguien que tiene que gestionar, habrá alguien que tiene que fiscalizar y revisar que las cosas se hagan bien. Entonces, por ese lado no hay que sentirse ni apretados. ¿No se sienten ustedes acosados por el Ministerio Público? No creo que exista ese sentimiento. Si alguien lo tiene, en todo caso, creo que tendrá que reflexionar. Pero es lo más normal del mundo que el Ministerio Público haga preguntas respecto a temas sobre los cuales se tiene incertidumbre.
El otro día Zapata, Eduardo Zapata, que es un filólogo, un escritor, ha estado en Washington, D.C. Claro, la gente de la inteligencia de Washington decía, se ha comprado, parece, esta teoría de el pobre hombre que ha sido sacado del poder por enfrentarse a los blancos, y no sé qué, esta cosa infantil. Una narrativa sobre el tema. Esta es la famosa narrativa, no Claro. quería emplear la palabrita de la narrativa. Está de moda, pues. La maldita narrativa. Pero entonces Zapata le dijo, a ver, ¿ustedes qué opinarían si viene acá un grupo de gente a tomar el aeropuerto de Washington? Sí. Bueno, la Guardia Nacional tiene que disparar, pues, exactamente. Así es lo mismo. Lo que No pasa puedes es que tomar un aeropuerto. claro, no hay esa perspectiva de comprender el fenómeno ajeno, porque también nosotros tenemos deficiencias para comunicar. Ahí Y esa es la verdad, eso lo sabemos, eso. lo hemos discutido en la interna, y también ha habido problemas para comunicar. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Por ejemplo, mira, del 7 de diciembre para acá ya dejó de ser noticia todos los escándalos que tenía el gabinete del señor Castillo, Así, ¿no es claro. cierto? Y ahora ya es la pepa, ¿no es cierto?, periodística, Eso, hablar claro. sobre las cosas que pasan del gobierno de Boluarte. De Boluarte. Entonces, es un contrasentido porque no hay punto de comparación. No, evidentemente que no, eso yo lo he dicho, eso puedo decir en 20 tonos, en 20. Claro, acá se está priorizando Hablando de esto, políticas públicas, meritocracia, ¿no? hay una noticia Integridad. de hoy, si no me equivoco, que sale en el periódico de Hildebrand sobre una aparente irregular licitación que ha habido en el salud, que se estaría pagando X millones a una compañía. Hasta donde sabemos, la presidenta ha formado un grupo de expertos para que investigue esto. Sí, al menos es lo que dice el medio. Sí, Yo particularmente tendría un conocimiento específico sobre ello, porque efectivamente esta historia tiene muchas maneras de contarse, ¿no? A mi particular impresión, me parece que se trata más bien de una empresa que tenía un laudo arbitral ganado ajá. y tenía derecho a cobrar, ¿no es cierto? Es por laudo arbitral, entonces. Sí, pues tenían un derecho ya adquirido para ese cobro. Correcto. Pero bueno, hay que investigar un poco más. Creo que Salud en los próximos minutos o horas hará un pronunciamiento también Sí, sobre el tiene que tema. hacer. Es necesario que ellos lo hagan, Sí, ¿no es de cierto? acuerdo. Para explicar por qué se procedió, cómo se hizo y dejar las cosas aclaradas. Si se llega a la conclusión de que el adelanto electoral no va, porque los señores congresistas X, Y, Z, etcétera, ¿esto les quita el sueño a ustedes? ¿Los hace cambiar de perspectivas? En lo particular te podría responder, yo sigo trabajando hasta donde dé la confianza, ¿no es cierto? Esa es la obligación de un gestor. Si tú te pones a pensar, mañana puede haber otra catástrofe, ¿no es cierto?, de tipo natural, Sí. y nos cambia la agenda a todos, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que tener la lógica, no de perder el sueño, sino más bien de no dormir para seguir trabajando un poco más, ¿no es cierto? Dar el mayor de los esfuerzos, porque este tipo de cargos públicos, ¿no?, de alta dirección, son breves. No tenemos pues estabilidad para continuar mucho tiempo. Entonces, ese breve tiempo que nos da esa suerte de servir a la gente, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Haces esto buffet en tu ministerio? No, ¿Qué haces? ni comedor tenemos todavía. ¿No tienen comedor todavía? No. ¿Pero qué llevas? ¿Sabes mucho eso? ¿Tú llevas un tupper o qué? ¿Cómo es la cosa? No, pues me tengo que pagar mi comidita, Paga como tu cualquier peruano. Pagas tu comida. ¿No tienes una asignación especial para comida? No. De tu Y de bolsillo preferencia sale. no debe usarse. Si es que hubiera, cuando uno viaja, te dan pues tu viático, pero de preferencia, O sea, tú pagas tu almuerzo. sí, en lo preferente, claro que sí. Bueno, en fin, me dicen que ya no tienes que ir a... Quiero Sí. que vas a Tenemos inaugurar, otras ¿verdad? actividades, pero muy contento de estar contigo, Chema, Bueno, y pues estar con los ya amigos de hablaremos PBO. de nuevo. ¿Ah? Sí, claro que Te sí, agradezco tenemos la más visita. temas para trabajar. Te agradezco la visita. Gracias a ti, Chema. Alfonso Irancén, ministro de Trabajo. Señoras y señores, nos vamos a una pausa.